El pasado 5 de marzo, en un procedimiento de aceptación de cargos, el doctor y cirujano Kevin Maloof y sus extrabajadoras Lidia Silva y Susana Rojas fueron condenados con penas mínimas por el crimen de Floridal Marroque en el 2023. Al doctor Maloof se le impuso una pena de 3 años y 4 meses por el delito de homicidio culposo. La Corte de Constitucionalidad analizó unos recursos impugnativos en este proceso y dejaron en suspenso las sentencias mínimas impuestas a los procesados. Para los magistrados de la CC sí hubo dolo, es decir, se tuvo la intención de provocarle un daño a la paciente Floridal Marroque en junio del 2023. Además, fue un error que el juez Pedro Lainez realizara la modificación del delito de homicidio a homicidio culposo cuando se tuvo la intención de provocar un daño a la víctima. La Corte de Constitucionalidad en el fallo indicó: es necesario otorgar el amparo provisional porque es evidente la existencia de elementos de convicción que sustentan la acusación que formuló y que demuestran el dolo de muerte, con lo que actuaron los procesados. Además, argumentan que el juzgador Lainez cometió un error al realizar la modificación del delito de homicidio a homicidio culposo. Para este jueves 13 de marzo está previsto escuchar en anticipo de prueba la declaración del extrabajador de Maloof, Luis Castro. Bueno, aquí surgen las dudas. ¿Qué va a pasar entonces con este caso? Sabemos que es un caso que sin duda ha indignado mucho a la población guatemalteca por todo lo que se dio a conocer, por lo fuerte también de este caso del médico Maloof, pero legalmente vamos a ir analizando aquí. No nos vamos a dejar llevar tanto por el tema del sentimiento, sino qué pasa, y vamos a explicar precisamente, y para eso tenemos aquí al pro de pros de las leyes en nuestro país sobre qué pasa en esta circunstancia, Fernando. Está entonces esta acción que se interpuso ante la Corte de Constitucionalidad, ya entonces da a conocer su fallo y deja en suspenso, pero hay posibilidad de que pueda cambiar el rumbo de este caso, especialmente el tema es por el cambio del delito que se dio. Claro, de por sí, ahorita ya cambió completamente, porque se tenía desde la semana pasada que obviamente, como tú bien lo indicaste, esa indignación popular, ¿verdad?, de lo que había sucedido, de cómo podía ser posible que se hubiera dado una sentencia en la vía de aceptación de cargos para, pues, un homicidio que desde el inicio, incluso el Ministerio Público, lo planteó como un homicidio simple, nunca lo planteó como un homicidio culposo. El abogado defensor, al final, él hizo su trabajo. Él logra plantearle al juez que realmente lo que había sucedido en la clínica no llenaba, pues, todos los parámetros de lo que establece un homicidio simple, sino que había sido un homicidio culposo, y es así como se van dando los cambios que convencieron al juez Lainez para que, pues, obviamente su resolución fuera en virtud de beneficiar en este caso, porque al final fue un beneficio. Eso es una realidad, tanto a Kevin Maloof como a sus trabajadoras. La semana pasada, cuando tocábamos el punto, pues yo te comentaba y les comentaba a ustedes, amigos y amigas televidentes, que la siguiente fase era que el Ministerio Público presentara una apelación, ¿verdad? Entonces dijimos, incluso recuerdo que vamos a estar pendientes de qué sucede cuando esa acción se presente. Bueno, pues ya se presentó, y esto generó entonces en la Corte de Constitucionalidad que los 5 magistrados titulares resolvieran por unanimidad que realmente ese cambio del delito no se debió haber dado de la forma en cómo se dio. No se tendría que haber beneficiado al médico Maloof con la vía de aceptación de cargos, ni tampoco a sus trabajadoras, porque obviamente analizando las circunstancias de cómo resolvió el juez Pedro Lainez, pues la Corte de Constitucionalidad establece que no era viable el cambio del delito de homicidio simple a homicidio culposo. ¿Esto qué genera? Genera que retrotrae todo el proceso al punto en donde el médico Maloof y sus trabajadoras deben empezar un proceso en función del momento en donde se quedó con el delito de homicidio simple. Estamos hablando que el homicidio simple tiene desde los 10 hasta los 40 años de prisión. Entonces, ahí es donde justamente ahora el Ministerio Público deberá agudizar el esquema de cómo, ¿verdad?, vuelve a plantear todo el proceso,
hay que determinar qué es lo que va a suceder, si se da cambio de juez o si no se da cambio de juez. Eso vendrá en las próximas 48 a 72 horas. Ahí es donde estaremos ya escuchando pues esa determinación desde el organismo judicial. Ahora bien, la Corte de Constitucionalidad obviamente le ordena a la Sala Primera de Apelaciones en el ramo penal que deje sin efecto la decisión del juez. Eso es lo más importante ahorita. Realmente la semana pasada creo que abogados y no abogados estábamos pues con un signo de interrogación de cómo había procedido todo este esquema. Hemos sido muy claros y aquí lo hemos platicado contigo, Sandy, en el tema de lo que todo el mundo dice. Es que descuartizó el cadáver. El grande de los problemas, y eso sigo siendo enfático, amigo y amiga televidente, no existe todavía en nuestro ordenamiento jurídico penal ningún espacio, a no ser, hay una figura que se establece como profanación de un cadáver, pero es cuando está el cadáver ya en un cementerio. Entonces hay una profanación de una tumba. Entonces Guatemala es muy tradicionalista en el tema del respeto a la memoria del difunto y todo el espacio que se ha dado, porque esto viene desde muchos años atrás, sobre todo cuando se hablan de aquellas figuras de brujería y ese tipo de cosas, se da mucho la profanación de las tumbas. Es la única figura que existe, no hay más. Entonces, yo incluso la semana pasada te decía, ¿qué figura tenemos que hacer el pueblo? Ir y exigirle al diputado, ¿verdad?, que nos representa. Mire, vamos realmente a través de esta carta en donde hay 5,000 firmas, le exigimos que empiece a readecuar en el Código Penal ese punto del tratamiento de cadáveres, sobre todo cuando se da esta figura. Si me preguntas, yo como abogado la interpreto como alevosía. Se da una acción sobre un cadáver en donde con la decisión de hacerlo, partirlo en pedazos para llevármelo de ahí donde está a otro lugar, a otro punto, ahí esa es la figura de la alevosía, la intencionalidad de generar esa acción que me va a beneficiar a mí en algún punto, pero que no estoy respetando para nada lo que está sucediendo con el cadáver en ese momento de esta persona que yo tengo ahí. Se dan muchas circunstancias, Sandy. La señora Florialma Roque, que en paz descanse, muere en el sanatorio. Desde ahí empiezan los momentos que son errados completamente, porque se habla de la figura de la falta de agudeza médica, la falta realmente de ese profesionalismo, ¿no? De bueno, si no está en mis manos como médico poder salvar la vida de este paciente, y si en ese momento en mi quirófano fallece, la lógica te dice, bueno, tengo que llamar a otro especialista o tengo que poner en conocimiento a las autoridades que aquí sucedió algo que estuvo fuera de mi alcance. Exactamente. Entonces, incluso esa falta de pericia médica, al momento de tú como médico o como médica llamar a las autoridades y poner todo sobre la mesa, lo que está sucediendo, automáticamente eso se convierte en una atenuante. Exactamente. ¿Sí? No agrava tu situación, la atenúa, es decir, disminuye la intensidad con la cual se te puede llegar a juzgar. Pero analizando el caso, y es que este caso es Vox Populi, todo el mundo lo conocemos. Sabemos perfectamente que no quiso llamar en su momento a ningún especialista en el tema porque... Ni trasladarla a otro Ni trasladarlo porque era un tema de honorarios que no se le iban a cubrir. Te puedes imaginar eso. Más importante el dinero. Desde ahí empieza la problemática. Y naturalmente, pues, la complicidad de quienes estuvieron con él, pues obviamente hoy todo se retrotrae. Literalmente el delito de homicidio culposo deja de estar en la palestra, queda suspendido y desde ese momento en que la CC emite la resolución y hasta que estén notificadas las partes, entonces ahí ya empieza a correr el plazo para que todo inicie desde la perspectiva de un debate en función del homicidio simple, del homicidio que realmente, pues, a todas luces se dio acá. Veremos qué es lo que sucede con el avance del proceso. Que hay una diferencia, ¿no? Sin duda alguna también. Totalmente. En cuanto a la sentencia, el número, a los años de cárcel que puede enfrentar. ¿Qué pasaría bajo ese escenario que tú nos dabas a conocer, Fernando, que se diera un cambio de juez, por ejemplo? ¿Cómo marcharía el proceso?
¿Se tendría que regresar a alguna fase? ¿Cómo se desarrollaría este caso? Bueno, acá básicamente lo que sucedería es que si se da el cambio de juez, lo más sano que puede estipular la resolución de la Corte de Constitucionalidad a través de la orden que le emite a la sala para que anule todo el proceso es justamente ese punto, que se anule el proceso y que se inicie todo desde cero. Entonces ahí automáticamente se vuelve a aportar por parte del Ministerio Público las pruebas que fueron contundentes en su momento. Fue una investigación que realmente aportó todo el esquema necesario. Lo que sucede es que en algún punto pues, se desvió como iba la naturaleza de este caso hacia el tema del homicidio culposo, que yo recuerdo incluso muy bien cuando se dio ese cambio que tuvimos aquí el análisis en la medida que nos causó a los dos la duda de qué había sucedido. Naturalmente, fue el trabajo del abogado defensor. Eso no cabe duda, es un buen esquema de cómo realmente se presenta la defensa en ese momento, pero la lógica te dice, perfecto, el abogado defensor puede decir de punto A al punto Z su tesis de defensa, pero aquí lo que tiene que privar es la lógica jurídica, la aplicación de la norma jurídica y la visualización de lo que realmente sucedió. Acordémonos que aquí no solo se dio la forma tan desagradable en cómo fue tratado el cadáver, sino el mentir después a las autoridades. Es decir, hubo una forma expresa en donde le ocultas la verdad a quien te está investigando. Y esa obstrucción a la justicia es un delito contemplado en el Código Penal. Lo hemos visto aplicado en un montón de otros casos, pero aquí pareciera que la obstrucción a la justicia no tenía cabida y cuando debió haberse ido también por ese rubro. Y naturalmente, pues de ahí se dan varios pasos en donde pues, la actitud, en este caso del sindicado, deberá realmente determinarse qué es lo que sucede en función de cada uno de esos espacios en donde lamentablemente generó este mal trabajo, este maltrato al cadáver de la víctima y por supuesto el hecho de todo lo que aconteció después, el hecho de meterlo en un bote, llevárselo como que fuera pues un bote de basura, el hecho de suplantar la identidad de la víctima con una de sus trabajadoras. O sea, si hacemos un análisis, te digo, obviamente para ser juez tienes que tener mucha preparación y muchos estudios, pero no deja de ser abogado, no deja de tener al final la misma base que tenemos los casi 55,000 abogados que conformamos, 44,000 abogados que conformamos este gremio. Y la lógica jurídica que se te enseña, pues al final no varía en mayor cosa cuando estás con un magíster o cuando estás con un doctor. La lógica sigue siendo la misma, lo que pasa es que hay especialización en otros temas, pero la lógica jurídica te dice, o sea, hay suplantación de la víctima, hay maltrato al cadáver, hay al final de cuentas negativa en la asistencia médica, negligencia obvia y después todo lo que va aconteciendo son parámetros que te tienen realmente que afectar directamente como juez para tomar una decisión apegada a derecho. Exacto. Hay un concurso de delitos, ¿no? Totalmente, y es un concurso realmente que no te lo puedes quitar de encima. Obviamente esto es lo que sucede hoy, la CC determina no más con esa primera parte de ese proceso, se anula, veremos si realmente, porque aquí estamos hablando de que se otorga un amparo provisional, ¿verdad? Pero si el amparo es otorgado en definitiva, automáticamente pues tendremos ese análisis de acá a unos días y naturalmente esto al día de hoy, al momento, simplemente vuelve a ser desde cero el tema del homicidio simple. Fernando, para ir cerrando con este tema de una forma breve, ¿de qué va a depender también cómo el Ministerio Público, porque en este punto aquí el Ministerio Público tiene una misión muy grande en este caso? ¿Qué va a depender del Ministerio Público? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público para cambiar entonces el orden de las cosas y poder cambiar también el rumbo de este caso? Definitivamente el Ministerio Público tiene fiscales con alta preparación, obviamente esa es su materia de todos los días y acá ellos ya tienen la escuela aprendida de lo que sucedió en el punto donde la defensa inició diciendo lo mismo. Va a ser lo mismo en su momento procesal oportuno. Miren, vuelvo a insistir como defensor, no fue homicidio
simple, fue homicidio culposo. Ahí es donde tiene que realmente el Ministerio Público generar el punto de quiebre para convencer a la nueva judicatura de que efectivamente no fue así, para que se vaya por el rumbo del homicidio simple. Interesante el giro que da este caso y por supuesto veremos qué pasa en los próximos días. Seguramente lo estaremos analizando aquí en A la Medida, así que ustedes siempre están pendientes del programa. Con esto marcamos una pausa, regresamos enseguida con nuestro segundo tema.